A ver, en el mundo de Rent a Girlfriend, que es un buen lío de dramas y enredos, hay un personaje que, casi sin abrir la boca, ha conseguido robarse el show y el corazón de un montón de gente. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Sumi Sakurasawa, para entender por qué es tan especial. Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que un personaje secundario, que se define por una timidez que casi no la deja ni hablar, se haya convertido en una de las favoritas del público? Es que su popularidad es tan heavy que ha generado debates, miles de análisis y sí, hasta su propia serie. Bueno, para entender todo este fenómeno, lo primero es lo primero. Hay que conocerla. ¿Quién es Sumi Sakurasawa en realidad? ¿Y cuál es el secreto para que conecte tan bien con la gente? Visto por encima, Sumi es una estudiante universitaria de primer año. Tiene 19 y, como otros personajes de la serie, pues se saca un dinero extra trabajando en una agencia de novias de alquiler. Pero vamos, quedarse con eso es solo rascar la superficie. Vale, para pillar de verdad a Sumi, tenemos que meternos en su cabeza, en su lucha diaria. Porque ese es el núcleo de su personaje y la razón por la que nos parece tan real. Sumi es, vamos, la pura definición de gentileza y empatía. De hecho, es curioso, porque muchos análisis la clavan como INFP, un tipo de personalidad que llaman el mediador o el pacificador. Son personas que se mueven por sus valores, muy idealistas y que tienen una capacidad increíble para sentir lo que sienten los demás, aunque luego les cueste un mundo expresarlo. Fijaos en esta frase, porque es que lo resume todo a la perfección. Su timidez no es que sea un poco vergonzosa y ya está. No. Es un muro, de verdad, un muro que se le pone delante en las situaciones más tontas del día a día y que la llena de una ansiedad que, seamos sinceros, a muchos nos suena. Y es justo eso, esa lucha tan humana contra la ansiedad social, lo que hace que la gente conecte tantísimo con ella. Comentarios como este, sacado de un foro, demuestran que su desafío es algo con lo que muchísimos se sienten identificados. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué hace alguien así para enfrentarse a sus miedos? Pues su solución es cuanto menos sorprendente. Y muy valiente. Pues sí, decide lanzarse al vacío de la forma más radical que se le ocurre. Se mete de lleno en un trabajo que es pura interacción social, una especie de terapia de exposición a lo bestia, una forma de obligarse a practicar y a mejorar. Claro que un viaje así no se hace en solitario. En su camino, Sumi se topa con dos personas que van a ser fundamentales, pero fundamentales de verdad, para que empiece a cambiar. Por un lado, tenemos a Chizuru, su compañera de trabajo. Para Sumi, ella es un ídolo. La admira un montón por lo profesional que es y actúa como su mentora. Y por otro lado está Kazuya, el prota, que pasa de ser un cliente de prueba a un amigo de verdad, a esa persona que le da un espacio seguro donde puede ser ella misma sin miedo a que la juzguen. Y es gracias a ellos, a estas interacciones, que vemos cómo Sumi va floreciendo. Su historia se convierte en ese viaje de superación tan emotivo, donde poco a poco empieza a encontrar su voz. Y esa es una de las grandes razones por las que gusta tanto. Y claro, todo este camino de superación ha montado un revuelo increíble en Internet. El debate sobre quién es la best girl de la serie, está que arde. Y Sumi es una de las candidatas más fuertes. Esta opinión de un fan en Reddit, la verdad, da en el clavo. Sumi representa a esa persona auténtica, de buen corazón, que a menudo pasa desapercibida porque toda la atención se la lleva a otra, pero que siempre está ahí, apoyando sin pedir nada a cambio. Y luego está esto otro, que también se lee mucho por ahí. La gente valora su naturaleza amable y desinteresada. En una serie llena de malentendidos y, seamos sinceros, personajes un poco complicados, la pureza de Sumi es como un soplo de aire fresco. Y todo esto nos lleva al meollo de la cuestión, al gran debate romántico. ¿Sumi y Kazuya? ¿Tendría sentido? Porque aquí la gente está divididísima. Hay argumentos muy buenos por los dos lados. Y lo más fascinante del debate es lo que vemos aquí. Es que sus puntos fuertes como pareja podrían ser también sus puntos débiles. Por un lado, se entienden genial porque los dos tienen la autoestima por los suelos. Podrían apoyarse un montón. Pero por otro lado, dos personas con esas inseguridades se empujan hacia arriba o acaban estancándose juntas. Además está el hecho de que Kazuya está obsesionado con otra chica y que Sumi quizás solo ha visto el lado bueno de él. Es un debate muy complejo. Pero ojo, que todo este cariño por Sumi no se quedó en debates de Internet. No, la cosa fue a mucho más. A un nivel que muy pocos personajes secundarios alcanzan. Y esta es la prueba definitiva de lo mucho que caló en el público. La gente la quería tanto que el propio autor, Reiji Miyayama, tuvo que tomar nota y darle su propio espacio, su propio manga.
El spin-off se centra 100% en ella, en su día a día y en sus esfuerzos por superar sus miedos. Vamos, que es la protagonista absoluta de su propia historia. Esto ya la coloca en otra liga, no es una secundaria cualquiera. Y con esto llegamos al final de este repaso. La historia de Sumi nos deja con una reflexión bastante potente, ¿no? En un género que casi siempre va de quién se queda con quién, a lo mejor el arco más interesante, el que más nos llega, es el de alguien que aprende a quererse y a encontrarse a sí mismo. El viaje de Sumi lo deja bastante claro. A veces, el crecimiento personal es la verdadera historia de amor. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones de personaje más sorprendentes y al final más queridas del anime moderno, la de Zenitsu Agatsuma. A ver, pensemos en cómo conocimos a Zenitsu en Demon Slayer. Su carta de presentación fue básicamente ser un cobarde de manual y no parar de gritar. Muchos lo tacharon de quejica, de irritante. La verdad, no empezó con buen pie. Y sin embargo, fijaos qué curioso, en la encuesta oficial de popularidad que se hizo en Japón cuando el manga terminó, Zenitsu quedó el número 1. Sí, el personaje más popular de todos. Increíble, ¿verdad? La pregunta es obvia. ¿Cómo demonios pasó esto? ¿Cómo un personaje que generaba tanto rechazo al principio acaba siendo el favorito? Pues bien, en este análisis vamos a desgranar ese viaje. El camino de Zenitsu, de cobarde a héroe, aclamado. Vale, para empezar a entender a Zenitsu hay que fijarse en algo que es una paradoja tremenda. Y es que su verdadero poder, su increíble habilidad, solo se desata cuando está dormido o inconsciente. Es que es como si fueran dos personas distintas metidas en el mismo cuerpo. Cuando está despierto es un manojo de nervios, pura autocrítica y ganas de huir. Pero en cuanto cae inconsciente, se convierte en otra cosa. Una máquina de luchar, fría, precisa y letal. Es como si el miedo consciente lo apagara y su instinto más puro tomara el control. Pero claro, este instinto no sale de la nada, no es magia. Detrás de todo esto hay años y años de un entrenamiento brutal, repetitivo hasta la saciedad, con su maestro. Cada movimiento se le grabó a fuego en los músculos, hasta tal punto que su cuerpo actúa solo, no necesita ni pensar para ejecutarlo todo a la perfección. Y el resultado es este, un cuerpo que es, literalmente, un arma perfectamente afinada, un conducto para el poder de la respiración del rayo, completamente ajeno al pánico y al terror que siguen paralizando su mente consciente. Ojo, que sería muy fácil pensar que Zenitsu solo es valiente cuando está inconsciente, ¿no? Pero eso sería un error. Porque desde el principio ya nos demostró que tenía un fondo de coraje de verdad, sobre todo cuando sus valores más profundos entraban en juego. Hay que recordar esa escena, que es importantísima, cuando protege la caja que contiene a Netsuko, que es un demonio, de otro cazador de demonios, y aguanta una paliza tremenda, estando completamente despierto, y no lo hace por poder, lo hace por lealtad, por una promesa que le hizo a su amigo Tanjiro. Y es que esa lealtad es la clave de todo, la que nos lleva al fondo de su transformación final. Para entender de verdad a Zenitsu hay que mirar su historia, una historia bastante trágica, por cierto, con su maestro Jigoro y su compañero de entrenamiento Kaigaku. Esta cronología lo resume todo. Por un lado, Jigoro, que lo salva de una vida de deudas y lo acoge. Por otro, Kaigaku, el compañero que siempre lo despreció por ser Zenitsu. Y luego, la traición. Kaigaku se convierte en demonio y la vergüenza lleva a Jigoro a quitarse la vida. Esto deja a Zenitsu con una carga emocional, una deuda de honor que es inmensa. Y claro, esa deuda tiene que saldarse. Años después, el destino los pone frente a frente. Zenitsu contra Kaigaku, que para entonces ya es uno de los demonios de más alto rango. Y aquí viene lo increíble. Por primera vez, en un combate de esta magnitud, Zenitsu no se desmaya. Está despierto, está serio, está concentrado. Todo ese dolor, esa rabia por su maestro, se fusionan por fin con su habilidad en combate. El miedo sigue ahí, claro que sí, pero ahora es combustible. Ya no lo paraliza, lo impulsa. Durante años, Kaigaku se había burlado de él. ¿Por qué? Porque de las 6 posturas de la respiración del rayo, Zenitsu solo era capaz de dominar una. La primera, el destello y trueno. Pero en este duelo, Zenitsu le da una lección. Le demuestra que no se trata de cuántas técnicas sabes, sino de cómo perfeccionas la que tienes. Y entonces, en un giro espectacular revela una 7ª postura, una que creó él mismo. Y lo más poético y trágico es que la desarrolló con la esperanza de luchar algún día al lado de Kaigaku, la misma persona a la que ahora debe destruir. Este momento es mucho más que el final de una pelea. Es la culminación de todo su viaje. Y es justo aquí donde se entiende por qué se convirtió en el personaje favorito.
Su popularidad no viene a pesar de sus defectos, sino precisamente por ellos. Se vio su lucha, su dolor, su determinación por superar sus propios límites. Su viaje es uno de los más humanos y realistas de la serie, y por eso conecta tanto. Al final, toda la historia de Zenitsu nos deja con una pregunta muy potente. ¿Qué es la verdadera valentía? ¿No tener miedo? ¿O es tener la voluntad de seguir adelante a pesar de estar muerto de miedo? Zenitsu es la prueba de que el verdadero heroísmo no va de ser invencible, sino de encontrar algo por lo que luchar, incluso cuando el terror te paraliza. Vamos allá. Hoy nos metemos de lleno en el que es, sin duda, uno de los episodios más brutales de Jigoku Raku hasta ahora. Hablamos, claro, del sexto de la segunda temporada, donde vamos a desgranar ese enfrentamiento épico, casi suicida, entre Gabimaru y el temible Tensen, Ran. Para que nos hagamos una idea del tono, esta cita de Fandom Wire lo clava. Describe a la perfección esa sensación de peligro que te atrapa desde el primer segundo y que, literalmente, no te deja ni respirar. Lo curioso es que el episodio no arranca a tope de acción, sino con estrategia, con una calma muy tensa. El objetivo parece simple: robar el elixir de la vida y largarse de esa isla de pesadilla. Es la única salida que tienen. El plan, la verdad, está muy bien pensado. No es solo ir a lo loco. La clave es dominar el Tao, esa energía vital que es fundamental en la isla. Así que se ponen a entrenar a muerte, forjando lazos que van a ser cruciales antes de separarse para la misión. Pero claro, estamos en una isla donde los planes duran un suspiro. Y el primer contacto con la realidad tiene nombre y apellidos: Ran. Uno de los Tensen se cruza en su camino, y bueno, ahí es donde todo salta por los aires. Y aquí, ojo, porque llegamos al meollo del asunto, al primer gran problema. La desventaja elemental. A ver, es que no es cualquier cosa. El Tao de Gabimaru es fuego puro, ira, agresión, ataque directo. Ibai se topa con Ran, cuyo Tao es agua. O sea, su némesis natural. El agua apaga el fuego. Así de simple y así de terrible. Sobre el papel, es que Gabimaru no tiene nada que hacer. Es que hay que entender esto. El Tao no es solo un poder más, es la esencia del personaje. El fuego de Gabimaru es Gabimaru. Por eso este enfrentamiento no es solo una desventaja física, es un ataque directo a su identidad como luchador. Y empieza la pelea. Desde el primer segundo la superioridad de Ran es insultante. El agua envuelve al fuego y da la sensación de que cada ataque de Gabimaru es neutralizado sin el más mínimo esfuerzo. ¡Es aterrador! Pero si algo es Gabimaru, es un ninja increíblemente listo. Sabe que de frente no gana ni de broma, así que tira de ingenio. Usa la huida de sus compañeras como una distracción perfecta para lanzar un ataque sorpresa coordinado con Yusuriha. Y funciona. Increíble, pero funciona. Consigue conectar el primer golpe de verdad. Y por un momento, solo un momento, parece que la tortilla se puede dar la vuelta. Hay una pequeña llama de esperanza. La idea de que, quizá, solo quizá, puedan lograrlo. Y justo en mitad de todo este lío, vemos un momento clave para Yusuriha. Ella, que siempre va de egoísta y de mirar solo por sí misma, pues no, sus actos demuestran todo lo contrario. Se la juega por Gabimaru, dejando claro que su lealtad al equipo es mucho más fuerte de lo que ella misma quiere admitir. Pero esa llama de esperanza se apaga de golpe. Justo cuando parecía que habían encontrado una fisura en la defensa de Ran, el tablero de juego cambia por completo. El poder de su enemigo está a punto de desbordarse de una forma que nadie podía imaginar. Claro, y aquí es cuando la serie nos pone contra las cuerdas con una pregunta que da auténtico pavor. Y no solo a los personajes, a todos. ¿Cómo demonios derrotas a un enemigo que no solo te saca 20 cabezas en poder, sino que encima es inmortal? La sensación de desesperanza es que se puede palpar. Ran libera su Kishikai. Y esto no es un simple power-up, es una transformación monstruosa. Todo lo que habían conseguido, ese pequeño avance, se va al traste. Es como ver un tsunami arrasar un castillo de arena. La pelea se convierte directamente en una carnicería. La situación ya no es desesperada, es terminal. El episodio nos arrastra a un clímax tan salvaje que hizo que Internet ardiera. Dejó a todo el mundo con la boca abierta, en estado de shock. Creo que este comentario de un fan en MyAnimeList lo resume todo. La descripción del golpe final de Ran es tan gráfica que no deja lugar a la imaginación. La herida de Gabimaru es sencillamente devastadora. El resultado es un desastre total. Gabimaru al borde de la muerte, Yusuriha malherida. La comunidad online, como era de esperar, explotó. Una mezcla de rabia, incredulidad y un montón de teorías sobre qué demonios va a pasar ahora.
Y así el episodio nos deja colgados de un precipicio, con la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Porque ya no es solo si Gabimaru va a sobrevivir o no. La verdadera cuestión es cómo va a afectar esta derrota tan humillante a todo lo que venga después. Porque una cosa está clara, las reglas del juego acaban de cambiar, y las apuestas están por las nubes. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en esa canción tan potente y emotiva que sirvió como opening para el anime Arknight's Prelude to Dawn. Sí, estamos hablando, cómo no, de Alive. A ver, es que estos dos versos son, literalmente, el corazón de toda la canción. Que I'm still alive, I feel alive with this pain. O sea, porque sigo con vida, me siento con vida, con este dolor. Es una declaración de intenciones brutal, ¿eh? Captura toda la esencia de lo que significa sobrevivir en un mundo tan hostil como el de Arknights y nos da el punto de partida perfecto para analizar qué hay detrás. Venga, vamos a ver qué haremos. Primero repasaremos su identidad, sus datos básicos. Luego nos zambullimos en la letra, que tiene tela. Veremos esa cosa tan curiosa de que existen dos idiomas. Después cotillaremos un poco las reacciones de la comunidad de fans y para rematar veremos la conexión tan especial que tiene la cantante Reona con todo el universo Arknight. Muy bien, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Para entender bien Alive, primero hay que saber quién, qué y cuándo. Vamos a por los datos. Vale, aquí tenemos, digamos, el DNI de Alive. La voz la pone Reona, que ya es como de la casa en Arknights, y la música es de Rui, del grupo Fate. Se lanzó a finales de 2022 con Sony Music Japan y fue básicamente la tarjeta de visita para el anime de Arknights. Conocer estos datos nos pone un poco en situación, nos da el contexto de dónde sale todo. Y ahora sí, vamos a la chicha, a lo importante, la letra, porque es aquí donde la canción saca todo su músculo emocional. El primer temazo que nos encontramos en la letra es esta idea de que las cicatrices, las heridas del pasado, no son algo que hay que esconder, sino que son lo que te construye, lo que te hace ser quien eres. Las cicatrices del pasado son lo que me hacen ser quien soy. Uf, es que esta frase es potentísima. Le da la vuelta por completo a la idea de sufrir. No es una debilidad, no. Es la materia prima con la que se forja la identidad. Una idea que, es el pan de cada día en el mundo de Arknights. La canción también nos habla de seguir luchando, de perseverar en un mundo que a menudo parece que no tiene ni pies ni cabeza, que es injusto. Y eso, claro, es el núcleo de conflicto en el juego y en el anime. Fijaos en esto. Para encontrar la verdad en todo, luchando contra lo irracional. Es que es un reflejo perfecto de lo que viven los personajes. Su pelea no es solo a puñetazos, es una lucha constante por encontrarle un sentido a todo, por poner orden en un mundo que es puro caos. Y así llegamos a lo que para mí es la gran paradoja de la canción. Esa idea de que sentir dolor es, de hecho, la prueba definitiva de que sigues vivo. Este verso, me siento con vida, con este dolor, es que es clave. No se trata de decir qué guay es sufrir, para nada. Lo que te dice es algo mucho más profundo. Que la capacidad de sentir, incluso algo tan horrible como el dolor, es lo que te confirma que existes. Y es de ahí de donde sacas la fuerza para no rendirte. Pasemos ahora a una de las curiosidades de esta canción, algo que la hace bastante especial, que nació con dos identidades lingüísticas, pero con un mismo espíritu. Pues sí, Alive se grabó oficialmente en dos idiomas. La que casi todo el mundo conoce es la japonesa, la que sonaba en el opening original del anime. Pero es que también se hizo una versión entera en chino, pensada específicamente para el doblaje de Prelude to Dawn en China. Y un detallito para que no haya líos, la versión en chino tiene un nombre oficial un pelín diferente. Es Alive Monster Siren Records. Es una tontería, pero ayuda a la gente a buscar y encontrar justo la versión que quieren escuchar. Bueno, ¿y qué pasó con la gente? ¿Cómo recibió la comunidad esta canción? Porque las reacciones de los fans siempre nos cuentan una historia paralela muy, muy interesante. La verdad es que, en general, la acogida fue espectacular. Comentarios de este estilo, Hypergraves / Joestar nunca fallan con sus selecciones de música y artistas, los había a patadas. Se nota que la gente confía ciegamente en la dirección musical de la franquicia. Pero ojo que no todo fueron flores, también hubo algunas críticas, claro. Una de las que más se repitió, y dicha así con sorna, fue lo de Too Much Ingurishu. Vamos, que una parte de la gente le pareció que había demasiado inglés en la letra de la versión japonesa y sentían que eso, que les sacaba un poco de la atmósfera. Y luego hubo un poquito de caos, como refleja este comentario. Ya tenemos una canción que se llama Alive. Y es que era verdad, dentro del propio universo de Arknights ya había otra canción con el mismo título de Christina V, así que durante un tiempo hubo que aclarar de qué Alive se estaba hablando. Y luego están estas cosas que son geniales.
A veces, de un fallo técnico, salió un momento para el recuerdo. Resulta que cuando subieron la canción a Facebook, estaba medio en silencio. ¿Por qué? Por una reclamación de copyright de la propia canción. Fue surrealista. Como os podéis imaginar, esto se convirtió en el chiste oficial de la comunidad durante un tiempo. Al final, 2 meses más tarde, ya subieron la versión buena, pero la anécdota ahí. Y llegamos a la recta final. Vamos a ver la relación de Reona, la artista, con Arknights, porque su historia con la franquicia va mucho más allá de haber cantado un solo tema. Es que lo de Reona con Arknights es una relación a largo plazo. Empezó poniendo voz a Untitled World en el juego, luego se convirtió en la voz del anime con Alive y con R.I.P., el ending de la segunda temporada, y hace poco ha vuelto para celebrar el 5º aniversario con Runaway. O sea que no es una colaboradora más, es una pieza clave del sonido de Arknights. En definitiva, el impacto de una canción como Alive no viene solo de su música o de quién la canta, nace de una mezcla, su identidad, el alma que transmite con su letra y, por supuesto, la historia que crea con la gente que la escucha, con sus debates, sus chistes y todo el cariño que se le da. Así que lo dejamos aquí, con una última pregunta que creo que lo resume todo a la perfección. ¿Cómo es posible que una canción que habla tanto del dolor consiga que al escucharla la gente se sienta tan viva? A ver, si pensamos en un personaje del anime que sea la personificación de la elegancia y de una competencia casi sobrehumana, ese es el mayordomo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿de dónde sale este arquetipo tan reconocible? Y esto es algo que seguro que más de uno se ha preguntado. Porque vale, hay un montón de mayordomos en el anime, pero es que hay un misterio todavía más grande y es el nombre, Sebastian, porque se repite tantísimo. Bueno, lo primero que hay que entender es que el mayordomo de anime no es un único tipo de personaje, para nada. Es un arquetipo súper versátil que lo mismo te lo encuentras en una comedia de enredo que en la fantasía más oscura que te puedas imaginar. Y aquí lo vemos perfectamente esta dualidad. Por un lado tenemos a Ayate Ayasake, un chaval con una resistencia sobrehumana que, se ve obligado a ser mayordomo para pagar una deuda familiar. Su vida es un auténtico caos lleno de acción y comedia. Y en la otra esquina, Sebastian Michaelis, un demonio, así, tal cual, sofisticado, letal, atado por un contrato a su joven amo, a cambio de su alma. O sea, 2 mayordomos, 2 mundos que no tienen absolutamente nada que ver. Pero es que el arquetipo va mucho más allá de los chicos guapos. Pensemos, por ejemplo, en Walter, de Hellsing. Con 69 años, no es solo el sirviente leal de la familia Hellsing, es que es un asesino de vampiros de élite. Vamos, que queda clarísimo que la clave del mayordomo de anime está en su habilidad y su lealtad. Da igual la edad que tenga o de dónde venga. Vale, entonces, teniendo claro lo diferentes que pueden ser, volvemos a la pregunta del millón. Si son tan distintos, ¿por qué narices un nombre tan específico como Sebastián aparece una y otra vez? Y es que esto, desde luego, no es casualidad. Tenemos al demoníaco Sebastian Michaelis, al todopoderoso Sebastián de Overlord e incluso a personajes secundarios en series como Nodame Cantabile. El patrón es tan conocido que ya se ha convertido en una broma interna del mundillo del anime, como pasa en Konosuba. Aquí hay algo más, está claro. La pregunta es inevitable. Si esto no es casualidad, tiene que haber un origen. ¿Cuál es el paciente cero de los mayordomos que se llaman Sebastián? Y bueno, la respuesta, os aseguro, va a sorprender a muchísima gente, porque el origen no está en un anime de acción, ni de fantasía oscura, ni nada por el estilo. Viene de un sitio que probablemente nadie se imagina. Pues sí, el origen de todo este tinglado está ni más ni menos que en Heidi. Sí, Heidi. Esa serie mítica de 1974 que marcó a generaciones enteras en Japón y en todo el mundo, pues ahí está la clave de todo el misterio. Y este es el legado, ¿no? Cómo se conecta a un personaje súper tierno, infantil, con sus tocayos modernos que son, bastante peligrosos. Todo empieza en el 74, con el Sebastián original de Heidi. Pasan décadas y en 2006 Kuroshitsuji coge el nombre y le da una vuelta de 180 grados. Y ya más reciente, Overlord lo termina de consolidar como un sinónimo de poder y de servicio impecable. Claro, para entenderlo todo hay que saber cómo era este primer Sebastián. No era un luchador, no era un demonio, era simplemente un sirviente bueno, amable, atento, y su personaje fue tan querido, tan memorable, que en la cultura popular japonesa su nombre, Sebastián, se convirtió básicamente en la palabra para decir mayordomo. Y fijaos en esta simple frase, sí, mi señor, tan icónica de las versiones modernas, resume la evolución brutal del arquetipo. Hemos pasado del sirviente amable que ayudaba a una niña en los Alpes a un demonio que obedece las órdenes de venganza de su amo. El nombre es el mismo, sí, pero el espíritu ha cambiado por completo.
Y esto nos lleva a la última pregunta, claro. ¿Por qué este arquetipo, que nació de algo tan inocente, sigue siendo tan popular y, sobre todo, por qué ha evolucionado hacia algo tan oscuro y poderoso? A ver, el atractivo del personaje se puede resumir en 3 puntos clave, 3 fantasías que se conectan entre sí. La primera, la competencia absoluta. Son perfectos en todo lo que hacen, desde cocinar hasta luchar, eliminando cualquier tipo de problema. La segunda, la lealtad inquebrantable. Una devoción total que te garantiza un apoyo sin fisuras. Y claro, estos 2 puntos nos llevan al tercero, que es quizás el más importante, la fantasía de poder definitiva. La idea de tener a tu lado a alguien así, increíblemente capaz y totalmente leal, es una fuente de seguridad y de poder brutal. Al final, el arquetipo del mayordomo del anime conecta con un deseo muy humano, ¿no? El de tener control y un apoyo incondicional en un mundo que a veces es un caos. Y nos deja con una idea muy potente. Si alguien tuviera a su lado a un ser así, tan increíblemente competente, ¿qué límites sería capaz de romper? ¿Qué tarea imposible le encargaría primero?
Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar una de las victorias más sorprendentes y alucinantes que hemos visto en el patinaje artístico últimamente. Hablamos, claro, de la de Inori Yuitsuka en el episodio 4 de la segunda temporada de Medalist, un momento que de verdad nos dejó a todos con la boca abierta. Para que nos hagamos una idea del panorama, Inori Yuitsuka llegaba al torneo Chubu Block siendo básicamente una desconocida. Apenas llevaba un año patinando y enfrente tenía competidoras con muchísima más trayectoria. Las expectativas, siendo sinceros, eran bajísimas, por no decir nulas. Tan bajas eran las expectativas que, como se llegó a comentar en foros como Reddit, parte del público se empezó a marchar después de que patinaran las favoritas. Daban por hecho que las últimas en salir, que eran 2 novatas, no iban a cambiar nada en la clasificación. ¡Qué equivocados estaban! Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que una patinadora con solo un año de experiencia no solo compitiera, sino que ganara, en un escenario tan exigente? Pues la respuesta es una mezcla fascinante de arte, de estrategia y de análisis de datos. Venga, pues vamos al lío. Vamos a empezar por el final, por el resultado que lo puso todo patas arriba y que rompió todas las quinielas. Y aquí lo tenemos, el resultado final. Inori Yuitsuka, primera, con 81,20 puntos. Supera por poquísimo, por los pelos, a la que era la gran favorita, Yuna Yagi, que se quedó en 80,03. Es una victoria súper ajustada. Sí, pero es una victoria. Y lo más alucinante es que lo consigue con una actuación que fue sencillamente impecable. Ahora vamos a ver cómo se cocinó esta victoria. Porque no fue solo la puntuación, no. Fue la calidad, la ejecución de su programa, lo que dejó a todo el mundo alucinado. La cosa es que, desde que Inori puso un pie en el hielo, tanto los entrenadores rivales como los jueces se percataron de algo. La calidad de su patinaje base, lo fundamental, estaba a otro nivel. No eran solo los saltos, era cómo se deslizaba, la fluidez que tenía sobre el hielo. Y aquí es donde entra la puntuación de componentes del programa, el famoso PCS. Es en estos puntos donde la experiencia de su entrenador, Tsukasa, como bailarín sobre hielo, fue la clave. Inori no se limitaba a hacer elementos técnicos, interpretaba la música, usaba cada centímetro de la pista con una velocidad y una fluidez que sus rivales simplemente no podían igualar. Y con esto llegamos a un concepto vital, el GOE, el grado de ejecución. Porque en el patinaje no solo importa qué salto haces, sino cómo de bien lo haces. La calidad de la ejecución te puede dar unos puntos que valen oro. Y este gráfico lo deja clarísimo. Mientras la mayoría de patinadoras de este nivel se movían en un GOE de entre -1 y +1, Inori estaba sacando de forma constante un +2 y un +3 en saltos que sobre el papel eran más sencillos. Esa ejecución perfecta le permitió ir sumando puntos poquito a poco y compensar que su programa tuviera una dificultad base algo menor. Así que el punto crucial aquí es que no fue solo arte, no fue solo ejecución. Detrás de esta victoria había una estrategia de altísimo riesgo, una apuesta calculada de su entrenador que podría haber salido muy mal. A ver, la estrategia de Tsukasa fue una locura, pero una locura genial. Lo normal es poner los saltos más complicados al principio, ¿no? Cuando la patinadora tiene toda la energía. Pues él hizo justo lo contrario. Se guardó la combinación más difícil para el final del todo, para el último elemento, cuando ya no te quedan fuerzas. Un riesgo brutal, que dejó al resto de entrenadores flipando. Para entender bien esa combinación final, hay que hablar del salto Euler. Es un salto de conexión, de una sola rotación, que puede parecer poca cosa, pero es técnicamente súper importante. Te permite cambiar el pie de apoyo justo en medio de una combinación, lo que te abre la puerta a hacer secuencias de saltos que de otra forma serían imposibles. Y aquí la tenemos, el arma secreta en todo su esplendor, un doble axel seguido de ese salto Euler para cambiar el pie y rematado con un triple salchow. Una combinación que da muchísimos puntos, ejecutada a la perfección al final del programa. Fue literalmente el golpe de gracia. ¿Pero por qué arriesgarse tanto? Bueno, porque no era una apuesta a ciegas. Tsukasa había estado analizando los datos de los entrenamientos y había visto algo increíble. La tasa de éxito de Inori con el triple salchow era de un 100%. Tenía una confianza ciega en que podía clavarlo. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco de tema para hablar de algo que ha dado mucho que hablar entre los seguidores de la historia. ¿Cómo se ha contado esta victoria en el anime y en el manga? Aquí se ve muy bien la diferencia de enfoque. El anime se volcó en la emoción, en la belleza visual del patinaje, en la tensión del momento. El manga, sin embargo, nos da una explicación mucho más técnica, con comentarios que van desgranando el porqué de cada punto, el GOE, la estrategia. Y esta es una sensación que comparte mucha gente, como vemos en este comentario de un foro.
En el anime ves que Inori es una pasada, pero es en el manga donde de verdad entiendes la mecánica de su victoria, el porqué técnico que hay detrás de toda esa magia. ¿Y qué pasa después de la victoria? Porque esa medalla de oro no fue solo un número en un marcador. Fue un auténtico terremoto emocional para todos los que estaban allí. Este momento en el que Sankrai, la zona donde esperan las notas, es potentísimo. Inori confiesa que ese momento era un sueño tan lejano que hasta le dolía. Llegó a desear dejar de soñar con ello. Ganar no fue solo una victoria deportiva, fue hacer real un sueño que creía imposible. Además, la victoria de Inori tuvo un efecto dominó. Para sus rivales, como Yuna, fue un paro muy duro, claro, pero también fue una fuente de inspiración. En una escena muy emotiva, Yuna le promete a su compañera Yotsuha que no se va a rendir, que va a seguir peleando. La derrota se convierte en pura motivación. Y para Tsukasa, su entrenador, la vida se le acaba de complicar un poquito. Ha pasado de ser un completo desconocido a ser el hombre del momento. De repente, todos los demás entrenadores quieren saber sus secretos, le preguntan por sus métodos. Su éxito lo ha puesto en el punto de mira de todo el mundo. Y cerramos con la pregunta que lo cambia absolutamente todo. Hasta este momento, Hikaru Kamisaki parecía intocable, un genio que jugaba en otra liga. Pero con esta victoria, Inori no solo ha ganado una medalla, ha dicho, aquí estoy yo. La pregunta ya no es si puede competir, sino cuándo va a desafiar a la reina. El juego, ahora sí, acaba de empezar.
Licorice Recoil fue sin duda uno de los animes que más dieron que hablar en su año. Pero, ¿cuál fue la clave? Pues hoy vamos a meternos de lleno en su punto más fuerte, la increíblemente compleja y brillante dinámica entre sus dos protagonistas. A ver si descubrimos el secreto de su éxito. A ver, si lo pensamos, de primeras, la serie nos presenta una pareja que parece sacada de un manual. La típica fórmula, ¿no? Por un lado, la gente súper alegre, una fuerza de la naturaleza, y por otro, su compañera, que es todo lo contrario, seria, lógica, metódica. Pero claro, la cosa no puede ser tan simple. Un anime no se convierte en un fenómeno mundial solo con la típica historia de los polos opuestos se atraen. Tiene que haber algo más, algo mucho más profundo, ¿verdad? Pues eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a ir quitando capas una a una para analizar a fondo la dinámica entre Chisato Nishikigi y Takina Inoue y entender de verdad qué es lo que las hace tan especiales. Vale, para empezar, pongámonos en situación. Estamos en Tokio, una ciudad que aparentemente vive en paz. Pero esa paz tiene un secreto, las Licorice, una organización clandestina de asesinas de élite, todas huérfanas. Y es en este contexto tan particular donde nuestra historia arranca, con dos de estas agentes que por cosas del destino acaban trabajando juntas. Por un lado tenemos a Chisato, que es como la leyenda de la agencia, una prodigio, súper despreocupada, y luego está Takina, una profesional increíble, pero que ha caído en desgracia. ¿Y qué pasa? Pues que la envían de castigo a trabajar en el Laiko Reko, la cafetería que sirve de tapadera para Chisato. Y es justo aquí, con esta alianza forzada, donde la cosa se empieza a poner de verdad interesante. Porque esas personalidades que vemos al principio, ese contraste tan obvio, es solo la punta del iceberg. Son una fachada, una máscara, que esconde mundos interiores súper complejos. A ver, pensemos en Chisato al principio. Nos la presentan como un torbellino de energía. Es súper directa, no tiene filtros, te invade el espacio personal. Parece un libro abierto, ¿no? Pues no. Para nada. Como muy bien apunta un análisis que se hizo viral, toda esa extroversión es en realidad un mecanismo de defensa, una fortaleza. En el fondo, le da pánico que la gente se le acerque demasiado. ¿Por qué? Porque esconde un dolor enorme y un secreto que le hace creer que su vida es limitada y no quiere que nadie sufra cuando ella ya no esté. Y luego tenemos a Takina. Su caso es el contrario. Al principio parece, pues eso, un arma sin emociones. Una máquina de matar fría, callada y con un único objetivo en mente. Volver a su puesto en la DEA, la organización para la que trabajan. Pero aquí viene la primera gran sorpresa. Porque a pesar de esa fachada de frialdad, resulta que Takina es, de las dos, la más abierta emocionalmente. La que no tiene miedo a mostrarse vulnerable, a confiar en los demás, a cambiar. Es un corazón abierto, aunque no lo parezca. De hecho, si nos ponemos un poco más técnicos, podemos analizar esto con un modelo de personalidad, el de los 5 grandes, y lo que nos muestra es alucinante. Son literalmente opuestos casi perfectos. Hay un análisis buenísimo en Reddit que lo clava. Si te fijas, quitando el neuroticismo, que lógicamente ambas tienen bajo por el trabajo que hacen, en todo lo demás son como el día y la noche. Extraversión, responsabilidad, amabilidad, apertura, opuestos en todo. Y fijaos en el rasgo de amabilidad, que es quizás el más interesante. Takina, la que al principio parece fría y distante, en el fondo es una persona súper cálida y altruista. Mientras que Chisato, la que parece súper simpática y abierta, en realidad se mueve por una filosofía personal muy suya, muy rígida. Y eso a veces la hace parecer un poco egocéntrica, como si no viera más allá de sus propias reglas. Pero este contraste tan brutal no es solo para que quede bonito, no. Es el motor que impulsa toda la historia y sobre todo el motor del crecimiento de los personajes, especialmente el de Takina. La transformación de Takina es espectacular. Pasa de ser esa agente rígida, obsesionada con las reglas y la eficiencia, a alguien que empieza a entender la importancia de las personas, de la familia que uno elige. Todo gracias a la influencia de Chisato, que poco a poco va derritiendo ese corazón de hielo. Y hay un momento que lo resume todo a la perfección. La famosa escena del sakana, ¿os acordáis? Cuando imita a una anguila de jardín. Ese instante se hizo viral, se convirtió en un meme, porque es el momento exacto en que vemos a la máquina de matar intentando a su manera torpe y adorable conectar con alguien. Y aquí hay que darle un aplauso enorme a su actriz de voz, Shion Wakayama. El trabajo que hace es increíble, consigue transmitir todo ese crecimiento del personaje, todo ese cambio de frío a cálido, con cambios súper sutiles en el tono de voz. Una pasada.
Vale, entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué funciona tan bien esta pareja? ¿Por qué nos enganchó tanto? La clave está en que no son solo opuestas, son complementarias. Crean un equilibrio perfecto. Es un intercambio, un toma y daca constante. Chisato, que es esa fortaleza emocional, le enseña a Takina a soltarse, a vivir. Y a cambio, Takina, que es el corazón abierto, le ofrece a Chisato algo que ella necesita desesperadamente, pero que le da pánico admitir: una conexión de verdad. Y esta dinámica tan potente es sin duda una de las grandes razones de su éxito. No es casualidad que arrasara y se llevara premios tan importantes como el de Mejor Anime Original en las Crunchyroll Awards. Así que al final la pregunta no es si son simples polos opuestos. La cuestión es que son mucho más que eso. No son solo un contraste, son dos mitades que se completan para formar un todo casi perfecto. Y es precisamente esa sinergia, esa forma de encajar, lo que hace que su relación sea sin duda una de las más especiales y memorables que hemos visto en el anime en mucho, mucho tiempo. En el mundo de Kimetsu no Yaiba hay un grupo de guerreros de élite que son, básicamente, la última barrera entre la humanidad y la oscuridad. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar a los 9 pilares, los Hashira, para intentar responder a la gran pregunta: ¿quién de ellos es el más fuerte? Son la última línea de defensa contra los demonios más peligrosos, los espadachines más brutales del cuerpo de exterminio de demonios. Su poder es legendario, vamos. Pero la pregunta sigue ahí, en el aire. ¿Quién es el número 1? Venga, vamos a descubrirlo. A ver, ¿cuál es el plan para este análisis? Primero, vamos a definir qué es exactamente un pilar. Luego nos meteremos con sus poderes, que son una auténtica pasada. Después entraremos en el gran debate, en la discusión sobre quién es el más fuerte. Veremos quién está en la cima sin discusión, quiénes le pisan los talones, y terminaremos con una idea clave, que la fuerza es mucho más que solo saber pegar. Muy bien, pues vamos al lío. Primera sección. ¿Quiénes son los 9 pilares? O sea, ¿qué hace falta para llegar a ser parte de esta élite? Ser un pilar, bueno, no es cualquier cosa. Significa estar en la cima de la cima. Ser uno de los 9 cazadores de demonios más poderosos y habilidosos que hay. Son la personificación de la fuerza, la esperanza, el último muro. Y en esta tabla se ve clarísimo. La diversidad es la clave. Cada pilar domina un estilo de respiración completamente diferente. La fluidez del agua de Giyu, la solidez de la roca de Yomei. Es que esta variedad es fundamental para entender su poder, no solo el de cada uno, sino el del grupo entero. Pasamos a la segunda parte, porque, ojo, el poder de los pilares va mucho más allá de dominar un estilo de respiración. Se ve en sus armas, que son únicas, y en su propia fisiología. Son guerreros excepcionales por muchos motivos. Claro, la mayoría usa la katana tradicional, pero algunos llevan armas que son una auténtica locura, hechas a su medida. Mirad a Gyomei, con ese mayal y hacha gigantes, o a Tengen, con 2 espadones unidos por una cadena. ¿Y qué me decís de Shinobu, con su estoque que inyecta veneno, o de Mitsuri y su espada látigo? Cada arma es literalmente una extensión de su poder. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Aquí es donde el debate se enciende de verdad. La pregunta del millón entre los fans. ¿Quién es el pilar más fuerte? Esta pregunta ha llenado foros, vídeos, discusiones, de todo. Y aunque no hay un ranking oficial, el consenso de la comunidad y las pistas que nos da la historia dibujan un panorama bastante claro de quiénes están en lo más alto. Este gráfico lo resume bastante bien. Si uno se pone a mirar lo que dicen los fans, las wikis, hay un acuerdo casi total sobre los 2 primeros puestos. El número 1 y el 2 están clarísimos para casi todo el mundo. Ahora, el tercer puesto, ahí sí que hay debate para rato. Venga, pues empecemos por arriba del todo, por ese guerrero que para la inmensa mayoría juega en otra liga, el indiscutible. Y ese es, cómo no, el número 1, Gyomei Himeyama, el pilar de la roca. ¿Y por qué Gyomei? Bueno, es que los motivos sobran. Para empezar, sus propios compañeros dicen que es el más fuerte. Su fuerza física es descomunal, casi al nivel de un demonio. Y aunque es ciego, su oído y su percepción del entorno son sobrehumanos. Es un maestro absoluto de la respiración de la roca con un arma única y, por si fuera poco, tiene una fortaleza espiritual de acero. Es, sencillamente, una fuerza de la naturaleza. Pisándole los talones, eso sí, está Sanemi Sinasagawa, el agresivo y feroz pilar del viento. Vale, ya tenemos a los 2 primeros, pero a partir de aquí la cosa se complica, y mucho. Aquí es donde las clasificaciones se vuelven súper controvertidas, sobre todo en la mitad de la tabla. Un debate clave, por ejemplo, es el de Tengen Uzui contra Mitsuri Kanroji. A ver, Tengen tiene unas estadísticas base increíbles, es el segundo más fuerte físicamente y el más rápido de todos.
Pero claro, Mitsuri tiene una fisiología única gracias a su densidad muscular. Y sobre todo, tiene la marca de cazador de demonios, que es un power-up tremendo. Es que, como bien apunta un fan en Reddit, la actuación de Tengen contra la sexta luna superior tuvo truco. Estaba súper limitado, porque su prioridad era proteger a todo el mundo a su alrededor. Si hubiera ido solo a por el demonio, sin más, la historia habría sido muy diferente. Esto sugiere que su poder real es aún mayor de lo que vimos. Y la lista de titanes sigue, claro. No podemos olvidarnos de Muichiro, el genio de la niebla que se cargó a una luna superior él solito, o de Giyu, que es un muro defensivo con su respiración del agua, o de Obanai, con ese estilo de lucha tan sigiloso y preciso. Vamos, que cualquiera de ellos tiene méritos de sobra para estar en el top. Pero aquí llegamos al punto crucial, a lo más importante de todo este análisis, y es que el poder de combate puro no es la única forma de medir lo que vale un pilar. El ejemplo perfecto es Tsunobu Kocho, la pilar del insecto. Físicamente es la más débil, de hecho no tiene fuerza para decapitar a un demonio, pero ¿eso la hace menos valiosa? Para nada. Su verdadera fuerza está en su inteligencia, en su dominio de los venenos. Es capaz de crear toxinas letales que matan a los demonios más fuertes desde dentro. Es letal de otra manera. Y luego está Kyojuro Rengoku. Es verdad, fue derrotado pronto, pero su espíritu inquebrantable y esa dedicación a proteger a los débiles, un código que le inculcó su madre, inspiraron a todos los que vinieron después. Su fuerza estaba tanto en su corazón como en su espada. Al final, ¿con qué nos quedamos? Pues que el debate sobre quién es el más fuerte nos enseña que la fuerza no es un simple número. Cada pilar aporta algo único, algo vital para la lucha. Y es la combinación de todas esas fortalezas tan diferentes lo que de verdad le da a la humanidad una oportunidad. Y esto nos deja con una última reflexión. Más allá de la fuerza física, ¿cuál es la aportación única de un pilar? Ya sea su inteligencia, su corazón o su habilidad táctica, que es la más esencial de todas. Esa es la verdadera pregunta. Hoy vamos a analizar a fondo a uno de los personajes más fascinantes y queridos del manga actual, Lloyd Forger, también conocido como el superespía Twilight, de la exitosísima Spy X Family. Bueno, pues vamos a empezar con una idea que seguro que resuena mucho entre los fans, la de que Lloyd es un genio como espía, pero un completo negado para los sentimientos, que no se entera de nada de lo que pasa por la cabeza de su familia ni por la suya propia. Pero, ¿es tan simple la cosa? Y es que esta idea de que Lloyd es emocionalmente torpe se ha convertido casi en un meme, ¿verdad? Se alimenta de todos esos momentos en los que se queda totalmente desconcertado con las muestras de afecto de Yor o cuando le sale el instinto paternal y no sabe ni cómo reaccionar. Lo vemos una y otra vez. Para él, la vida familiar es como una operación militar, una serie de problemas que hay que resolver. Reduce emociones supercomplejas a simples objetivas para la misión. Y claro, esto es la base perfecta para esa teoría de que sencillamente no pilla las cosas. Sin embargo, si rascamos un poquito en la historia original, nos encontramos con una imagen bastante más compleja. Así que vamos a ver qué pruebas hay que desafían esta idea de un Lloyd torpe en lo emocional. Porque, a ver, si nos fijamos en sus habilidades profesionales, la teoría de que es un completo inepto con las emociones empieza a hacer aguas por todas partes. Pensemos un momento. Su tapadera es ser psiquiatra. Y es que es bueno de verdad. Un psiquiatra necesita una comprensión profunda de la mente y las emociones. Y ya como Twilight, su trabajo consiste precisamente en manipular sentimientos, en leer a la gente con una precisión de cirujano. ¿Recordad esa escena en la que cala la frustración de un obrero con solo mirarlo? Eso no lo hace alguien que no entiende de emociones. Entonces, aquí está el kit de la cuestión. No es que le falte inteligencia, para nada. Lo que hay es un abismo gigante entre su capacidad para analizar a los demás y su habilidad para entenderse a sí mismo. Por un lado, una inteligencia analítica brutal para leer a todo el mundo. Por otro, una autoconciencia emocional casi nula. Así que si no es estúpido, ¿qué es lo que le pasa realmente? Pues para encontrar la respuesta tenemos que mirar atrás. Tenemos que viajar a su pasado, a una historia trágica que lo moldeó y lo convirtió en la persona que es hoy. Es que ni siquiera sabemos cómo se llama de verdad. Todo su pasado se resume en una palabra: guerra. Un trauma brutal en el que lo perdió todo, a sus padres, a sus amigos, y de ahí, de esa herida tan profunda, nace su única motivación como espía: crear un mundo donde los niños no tengan que llorar. Y fijaos en esta secuencia que un fan exponía de forma muy clara en un foro. Su vida ha sido una cadena de pérdidas terribles. Primero su padre, luego su madre en un bombardeo, después sus amigos aniquilados mientras lo esperaban a él. Al final, lo que muere es su propio patriotismo. Lo que le queda es un sentimiento de culpa del superviviente absolutamente devastador. Y a todo ese trauma hay que sumarle su entrenamiento como espía, que no hizo más que reforzarlo.
Le enseñaron a reprimir cualquier emoción, a meter cada sentimiento en un cajón y cerrarlo con llave, a compartimentar. Por eso su famoso mantra "es por la misión" no es una señal de que sea un ignorante, es literalmente un mecanismo de supervivencia. Es como lo explicaba un usuario de Reddit. Lloyd vive con la maldición de que si quiere a alguien, esa persona va a morir de forma horrible. Así que, ¿cuál es la solución? Negarlo todo. No sentía nada por ellos. Esto lo hago solo por la misión. Por lo tanto, no es que sea torpe, es que vive en un estado de negación constante. Rechaza activamente los sentimientos porque, en su experiencia, sentir apego solo trae tragedia. Y claro, esto nos lleva a otro debate. Un debate sobre la moralidad. Porque si uno está dispuesto a reprimir su propia humanidad por lo que considera un bien mayor, ¿dónde está el límite? Aquí es donde el personaje entra de lleno en una zona de grises muy interesante. Su dedicación total a la paz tiene un coste ético altísimo. Desde una perspectiva objetiva, está manipulando a una niña huérfana con serios problemas de abandono y a una mujer completamente ajena a todo, poniéndolas en primera línea de fuego. Sí, es por la misión, pero las está usando de una forma egoísta y, seamos sinceros, bastante cruel. Y esto es brillante porque conecta con la intención del propio creador. El propio Tatsuya Endo ha dicho que no quiere que los Forgers se vean como una familia de héroes virtuosos. Son personajes complejos que hacen cosas que están mal por razones que ellos creen que son las correctas. Y ahí está la magia del asunto. Así que, si unimos todas estas piezas, la imagen que obtenemos de Lloyd Forger es mucho más profunda y con muchos más matices de lo que podría parecer. No es un zoquete emocional. Es el resultado complejo de un trauma terrible y un entrenamiento extremo. Alguien que ha aprendido a calcular las emociones como si fueran variables en una ecuación, en lugar de sentirlas. No es que sea incapaz de sentir empatía o amor, es que lleva tanto tiempo reprimiéndolos que ya no sabe ni reconocerlos en sí mismo. Y por eso, su misión más importante no es la Operación Strix. La verdadera batalla es la que libra por dentro. La lucha para que Lloyd, el padre y el marido, por fin le gane terreno a Twilight, el espía. Esa familia que construyó sobre una mentira le está obligando a enfrentarse a la humanidad que enterró hace años. Y ese crecimiento personal es en realidad el verdadero corazón de toda la historia. Al final, el viaje de Lloyd va de redescubrir una identidad que él mismo creía perdida para siempre. Lo que nos deja con una última pregunta en el aire. ¿Será capaz Twilight, el maestro del engaño, de aprender a vivir por fin su propia verdad? En el episodio 18 de la tercera temporada de Fire Force, lo que empieza como una misión para salvar el mundo se convierte en algo mucho más personal. Hoy vamos a desgranar cómo el destino de Vulcan, Lisa y Jude pende de un hilo en el mismísimo corazón de la máquina que mantiene en pie al Imperio de Tokio. Muy bien, vamos a ver el recorrido. Empezamos con esa misión de infiltración, una de alto riesgo. Luego veremos cómo un despiste bastante tonto debilita el equipo justo en el peor momento. Nos enfrentaremos a un villano en su forma más monstruosa, entenderemos lo que de verdad está en juego a nivel personal para la familia de Vulcan y para rematar llegaremos a un final con un giro absolutamente devastador. La octava compañía se la juega todo. Tienen que meterse en Amaterasu, que es, para que nos entendamos, el reactor de energía que alimenta todo el Imperio de Tokio. El objetivo es evitar el gran cataclismo, nada menos. El futuro del mundo depende de que lo consigan. Y ahí que va el equipo de Vulcan, adentrándose en esos pasillos laberínticos del reactor. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Se crea una atmósfera súper opresiva, con esa sensación constante de que no están solos, de que hay algo acechándoles en la oscuridad. Pero claro, como suele pasar, la misión se tuerce casi desde el principio. El miembro más poderoso del grupo, su principal baja para el combate, comete un error que los deja, vendidísimos. A ver, Vulcan lo sabe, todos lo saben. Arthur vive en su propio mundo de fantasía, se distrae con una mosca, y aún así le dejan ir el último de la fila. Pues ¿qué pasa? Lo que tenía que pasar. Su rey caballero se pierde en el peor momento y en el peor lugar posible. Y la verdad es que este momento chirrió un poco. La crítica lo señaló como un punto flojo. Usar el típico recurso del personaje fuerte que se pierde por despistado se sintió como un gran tropiezo narrativo. Como que le quitó un poco de fuelle al ritmo frenético que estaba cogiendo el episodio. Así que, sin su caballero andante, el trío restante llega al núcleo en clara inferioridad de condiciones, y allí, esperándoles, se encuentran con su peor pesadilla, el Dr. Giovanni, el científico loco de los capuchas blancas. Y cuando digo pesadilla, me quedo muy corto. Lo que ven es una abominación. Giovanni revela una nueva transformación que es el equilibrio perfecto entre una amenaza física brutal y un horror que te revuelve el estómago. Es sin duda la forma final y más aterradora del villano.
El diseño es tremendo, puro horror. Pero lo peor no es su aspecto, es su sadismo. Giovanni disfruta, se recrea en el pánico y el dolor que provoca, y se ceba especialmente con la pequeña familia que tiene delante. Y justo en este punto, con ese monstruo delante, la narración hace una pausa muy inteligente para recordarnos qué es lo que de verdad está en juego. Ya no se trata solo de salvar el mundo, se trata de salvar a la familia que Vulcan, Lisa y Yu han construido. Aquí es fundamental recordar el pasado de Lisa. Ella no siempre estuvo de su lado. Al principio, era una espía de los Capuchas Blancas, infiltrada en la vida de Vulcan por orden directa del propio Giovanni para traicionarle. Pero pasó algo con lo que Giovanni no contaba. La bondad de Vulcan, su moralidad, la forma en que él y Yu la acogieron, la cambiaron por completo. Al final, Lisa eligió a su nueva familia y le dio la espalda a los Capuchas Blancas. Por eso, este flashback es tan potente. Contrasta la calidez de ese vínculo que han formado con la amenaza fría y cruel que tienen delante. Nos enseña lo que es tan valioso para ellos y, por tanto, lo que Giovanni está a punto de hacer pedazos. La batalla llega a su clímax. Parece que contra todo pronóstico los héroes podrían conseguirlo. Pero entonces, el conflicto da un giro de guión de esos que te dejan helado. Y aquí llega el golpe de gracia. La secuencia es terrible. Lisa lo da absolutamente todo defendiendo. Vulcan consigue conectar un golpe que parece definitivo y por un segundo parece que lo han logrado, pero no. Giovanni sobrevive y en un acto de crueldad máxima posee al pequeño Yu, lo transforma en un infernal delante de sus narices y lo usa como si fuera una marioneta para mover la llave. Con esa imagen se acaba todo, con la brigada de incendios prácticamente sin opciones y la llave del apocalipsis a punto de girar. El episodio te deja con una sensación de pavor y de impotencia brutal. Al final, la sensación es que, quitando el tropezón de Arthur, el episodio es una maravilla. El conflicto central tiene una carga emocional enorme y consolida a Giovanni como una amenaza de primer nivel, de las que dan miedo de verdad. Todo lo que hemos visto nos deja con esa imagen, con la llave a milímetros de la cerradura y con una pregunta que da escalofríos: ¿de verdad ha llegado el fin del mundo? A ver, una pregunta que seguro que ha salido alguna vez en una conversación. ¿Cuál es el personaje de anime más viejo? Parece fácil, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. La cosa se lía y mucho. De hecho, vamos a ponerlo en modo difícil. La pregunta de verdad, la que surgió en un foro y lo cambia todo, es esta. ¿Quién es el personaje más viejo que además aparenta ser el más joven? Ahí está el verdadero reto. Claro, porque esto nos lleva directos a un tropo que hemos visto 1000 veces en el anime, el del niño milenario. ¿A que sí? Esos personajes que parecen adolescentes pero que en realidad han visto pasar siglos o milenios. La pregunta es, ¿quién es el caso más bestia de todos? Venga, pues vamos a empezar por lo más obvio, por así decirlo. Empecemos por los protagonistas. Si nos centramos solo en ellos, ¿quiénes se llevan la palma en cuanto a longevidad? Ojo que la lista se pone interesante enseguida. Empezamos con Inuyasha, que ya pasa de los 200 años, casi nada. Luego salta Alucard de Hellsing, que se va a más de 500. Damos un buen salto con Frien, que con sus más de 1000 años tiene esa visión tan melancólica del mundo, ¿no? Y llegamos a Tsukasa Yusaki, que roza los 1500. A ver, son cifras que ya impresionan, pero esto es solo el calentamiento. Pero bueno, la cosa se pone seria de verdad cuando llegamos a la primera división. Hay un club súper exclusivo, el de los protas, que superan, atención, los 3000 años de edad. Y en este club tenemos a 3 pesos pesados. Por un lado, Yami Yuki, el espíritu del faraón, claro. Luego está Meliodas, con esa maldición de vida eterna que arrastra. Y, cómo no, Sebastián Michaelis, ese demonio que es mayordomo. Los 3, ¡pum!, por encima de los 3000 años. El listón para un protagonista ya está altísimo. Vale, pero aquí viene el giro de guión. Si pensamos que con 3000 años ya lo hemos visto todo, estamos muy equivocados. Limitar la búsqueda solo a los protas es quedarse en la punta del iceberg. Apenas hemos empezado. Y es que la diferencia es abismal. O sea, no es lo mismo buscar solo entre los personajes principales que abrir el melón y buscar entre todos los personajes. Da igual si son principales, secundarios o si salen 2 minutos. En cuanto hacemos eso, las cifras se vuelven completamente locas. Mirad, para que se vea hasta qué punto esto puede ser confuso, hay quien dice por ahí que el más viejo es el maestro Muten Roshi. A ver, sus 300 añitos tienen mérito, por supuesto, pero esa cifra se va a quedar en una anécdota, en calderilla, comparado con lo que vamos a ver ahora. Así que,
Agarraos fuerte, porque la comunidad de fans investigando a fondo ha encontrado una respuesta que destroza todos los récords. No hablamos de miles de años, ni de millones, hablamos de billones, con B de barbaridad. Y la respuesta, la clave de todo, está en una serie que a lo mejor no todo el mundo tiene en el radar. Medaka Box. Puede que no sea tan famosa como otras, pero esconde a la ganadora absoluta, a la campeona indiscutible de este ranking. Y su nombre es Najimi Ajimu. Y esta es su edad, más de 3,4 billones de años. Es que el número es tan grande que cuesta hasta leerlo. Repito por si no ha quedado claro, más de 3 billones de años. La pregunta es, ¿cómo es posible algo así? Pues lo más increíble es el contexto que da la propia serie y que la gente en los foros destacó. Es que ella misma dice que tuvo que esperar a que el universo empezara. O sea que, canónicamente, es más antigua que el propio universo. ¡Una locura! Y claro, esta edad tan astronómica nos mete de cabeza en un lío filosófico de los buenos. Porque, a ver, si alguien es más viejo que el propio universo, ¿qué significa entonces tener edad? Pensemos en la definición de edad. Es básicamente el tiempo que algo o alguien ha existido. Sencillo, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa si tu existencia empezó antes de que el tiempo existiera? Y aquí es donde un usuario en un foro clavó la pregunta del millón. Una pregunta genial. Entonces, ¿cómo se mide la edad de alguien que es más viejo que el propio tiempo? Y de esta forma, algo que empezó como una pregunta de curiosidad, de saber quién era el personaje de anime más viejo, se acaba convirtiendo en un rompecabezas filosófico sobre la naturaleza misma de la existencia. Una pregunta para la que, sinceramente, a lo mejor ni siquiera hay respuesta. Ahí queda eso. Buenas, hoy vamos a meternos con un tema que de una forma u otra nos toca a todos, el crecimiento personal. Ya sabemos, ese camino que casi nunca es una línea recta. Y para explorarlo, vamos a usar un anime que ha pegado fuertísimo por su honestidad, a veces brutal, Bocchi the Rock. A ver, ¿a quién no le suena esta sensación? La de estar dejándose la piel, esforzándose a tope y sentir que no se avanza nada, ni un milímetro. Es normal querer mejorar, echar la vista atrás y decir, jo, he progresado. Pero la realidad, muchísimas veces, es que ese avance parece lentísimo o, lo que es peor, directamente invisible. Pues bien, resulta que la clave para entender este lío la podemos encontrar en una mezcla de lo más curiosa, ansiedad, de la que paraliza, y mucho rock and roll. Así que sí, vamos a sumergirnos en la historia de Bocchi the Rock, que es una serie con una amiga tremenda para desentrañar el verdadero percal del crecimiento personal. Y aquí está el quid de la cuestión. La expectativa es que crecer sea como subir una escalerita, ¿no? Un pasito, otro pasito, siempre para arriba. Pero la realidad se parece más a un garabato hecho con prisas. Un lío de vueltas, de retrocesos, de enredos que, si hay suerte, al final la tendencia general es hacia arriba. Y esto Bocchi the Rock lo clava. De verdad, lo clava. Venga, pues empecemos por el principio, por la anatomía de nuestra heroína ansiosa. Conozcamos a Hitori Goto, alias Bocchi. Ella es, básicamente, la personificación de esa lucha interna entre tener un talento descomunal y unas barreras mentales que parecen murallas. Para pillar bien a Hitori, primero hay que entender un arquetipo muy clásico de la ficción, la Violeta tímida. Es el típico personaje, normalmente una chica, que es extremadamente tímida, casi hasta el punto de desaparecer. En ficción se usa mucho para hablar de la ansiedad social severa. Bueno, pues Hitori coge este molde y lo lleva a otro nivel. Y aquí tenemos su retrato robot que es fascinante. Hitori es una antihéroe de libro. Vive en un estado de autocrítica constante y tiene una sobreespecialización que es casi de risa. Es una diosa absoluta con la guitarra, pero en lo social es una negada total. Sin amigos, sin habilidades para hablar con la gente, nada. Todo ese talento que tiene está encerrado tras los barrotes de su ansiedad. Su plan, sobre el papel, era súper sencillo: convertirse en una máquina de la guitarra, unirse a un grupo de música y por fin conseguir amigos. Un objetivo que parecía de lo más directo, pero que la iba a meter en un viaje, digamos que mucho más enrevesado de lo que ella se esperaba. Y es justo aquí donde la cosa empieza a moverse, porque entra en escena la Kessoku Band. Y ojo, no es solo la banda de la serie, es la pieza clave, el motor que va a poner en marcha todo el cambio de Hitori. Es que la dinámica del grupo es una genialidad. Por un lado está Hitori, la melancólica, súper pesimista y retraída. Luego Ryo, la flemática, introvertida, pero con un humor muy fino. Kita es la sanguínea, pura energía extrovertida y alegre. Y,
para equilibrar, está Níjika, que es extrovertida pero también súper sensata. Este cóctel de personalidades es, precisamente, el ambiente perfecto para que Hitori empiece poco a poco a salir del cascarón. Y dentro de este grupo, la relación crucial es la de Hitori y Níjika. Es que son como la noche y el día. Mientras Hitori vive mirando para adentro, obsesionada con sus fallos, siempre en la sombra, Níjika mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia el sueño que las une. Níjika es la luz que Hitori necesita para no perderse en su propia oscuridad. Bien, pues con todo esto llegamos al meollo de la cuestión, a ese ritmo lento, a veces desesperante, del progreso, a ese momento en el que parece que por mucho que hagas, nada cambia. Hay una frase en la serie que lo resume todo de una forma magistral. El crecimiento no siempre es visible. Es que captura a la perfección esa frustración tan real, ¿no? La de Shitori y la de cualquiera que intente mejorar y no vea los resultados al momento. Y el conflicto estalla justo aquí. La banda se enfrenta a una audición súper importante, pero los ensayos son un auténtico desastre. Y para Hitori es un golpe bajo, porque ha conseguido lo que siempre quiso, tener una banda, pero por dentro se siente igual de mal que siempre. Darse cuenta de que la meta no le atrayó la felicidad esperada es durísimo. Y claro, sus intentos por forzar el cambio son, ¿cómo decirlo?, un cuadro. Como su maravilloso plan para volverse extrovertida. Paso 1, intentar ser como Kita. Paso 2, hacer cosas de chicas normales, lo que sea que signifique eso. Paso 3, asustar de muerte a sus padres con ese comportamiento rarísimo. Y paso 4, el gran final, colapsar de nuevo en su pozo de ansiedad. Es una forma brillante y muy divertida de mostrar lo torpes y fallidos que son nuestros primeros intentos de cambiar. Pero es justo en este punto de caos donde algo hace clic. Es el punto de inflexión. Hitori empieza a cambiar la definición de su sueño. Pasa de pensar en un yo a pensar en un nosotras. Cuando Hitori está a punto de tirar la toalla, ahogada en sus dudas, es Níjika quien la saca a flote. Le dice que levante la cabeza, que se acuerde del sueño que las mueve a todas como banda. Esa visión de futuro de Níjika es el ancla que Hitori necesitaba para no acabar a la deriva. Y aquí lo vemos clarísimo, el cambio de mentalidad. Su antiguo sueño iba sobre ella, sobre ser popular, sobre que la gente la aceptara. El nuevo sueño va de que la Kesoku Band tenga éxito, de ayudar a que sus amigas cumplan sus sueños. De repente, la cosa ya no va solo de Hitori. Y esta es la gran lección de la serie, la idea central. El verdadero crecimiento de Hitori no fue que su ansiedad desapareciera por arte de magia. No, fue que su propósito, su razón para seguir, se hizo mucho más grande que su miedo. Vale. Ahora vamos a alejarnos un momentito de Hitori y a pensar en algo más general. ¿Por qué conectamos tanto con personajes imperfectos? La respuesta va mucho más allá de ser un simple recurso narrativo. Para entenderlo vamos a viajar un poco al pasado, a otro tipo de personaje, la dama adecuada. Ya sabes, la heroína típica de la literatura victoriana, súper desinteresada, más pura que la nieve recién caída, siempre sacrificándose por su familia y su país. Un ideal que, siendo sinceros, es inalcanzable y, por qué no decirlo, un poco aburrido. Pero los héroes y las heroínas que nos inspiran hoy en día son otra historia. Son muy diferentes. Son un caos, están llenos de dudas, de ansiedad, y es justo por eso que nos llegan tanto. Su lucha, como la de Hitori, no es una línea recta y bonita hacia el éxito, es un reflejo de nuestras propias luchas, con nuestros propios garabatos, y eso es lo que los hace tan potentes y, sobre todo, tan cercanos. Y para terminar, ahí va una última reflexión. ¿Y si el viaje más heroico que se puede hacer no tiene nada que ver con matar dragones, sino con algo tan simple y a la vez tan difícil como atreverse a estar ahí y a tocar tu parte, aunque sea de forma imperfecta? Quizás el verdadero heroísmo está en ese pequeño, pero gigantesco, acto de valentía. La oficina, un lugar que a priori suena un poco aburrido, ¿verdad? Pues en el mundo del anime, nada más lejos de la realidad. Se convierte en un auténtico campo de batalla para el romance, la comedia y, ojo, hasta en una crítica social bastante potente. Vamos a ver cómo lo consiguen. Casi todo el mundo conoce esa rutina, el 9 a 5, los cafés, las reuniones. Y claro, una se pregunta, ¿de verdad esto puede ser entretenido? ¿Cómo es posible que un entorno que parece tan normal se haya convertido en uno de los escenarios más ricos y complejos del anime? Pues justo de eso va este análisis. Vamos a meternos de lleno en cómo el anime tiene esta capacidad casi mágica de coger un simple cubículo, un espacio gris, y convertirlo en el centro de un romance, de una comedia para partirse de risa, o incluso de una reflexión muy seria sobre cómo vivimos hoy en día. Y vamos a empezar por el plato fuerte, el que quizás es el más popular de todos, el romance. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando mezclas el estrés por una fecha de entrega con esa tensión de un amor no correspondido? ¿Y todo eso entre hojas de cálculo?
Pues que saltan chispas. Es que el trabajo, la oficina, es el escenario perfecto para todo tipo de dinámicas, algunas muy curiosas. Tenemos de todo, desde compañeros otaku que intentan esconder sus aficiones, como pasa en Wotakoi, hasta la clásica relación del senpai y el kouhai, el veterano y el novato, como en My Senpai is a no-jin. Al final, estas historias demuestran que el amor puede surgir en los sitios más inesperados. Pero ojo, que no todo se queda en el típico romance. Estas historias a menudo van un paso más allá y se meten a explorar arquetipos culturales muy específicos que nos dan pistas sobre las presiones de la vida moderna en Japón. Un ejemplo que lo clava es la figura de la Himono Onna, que literalmente significa mujer pescado seco. El concepto, que se hizo súper popular con series como Hotaru no Hikari, describe a esa mujer que en el trabajo es la profesionalidad en persona, impecable, pero que al llegar a casa se desconecta por completo, se abandona. Y esto refleja perfectamente esa ruptura tan bestia entre la imagen pública que hay que mantener y el agotamiento real de la vida privada. Y claro, esta necesidad de escapar de tanta presión nos lleva a un giro de guión bastante sorprendente dentro del género. Uno que, de hecho, redefine por completo lo que entendemos por fantasía cuando hablamos del trabajo. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vemos un cambio total en lo que se considera una fantasía. Ya no va de conseguir un poder increíble o convertirte en un rey demonio. No. Ahora la fantasía es algo mucho más con los pies en la tierra. Simplemente encontrar un mínimo de dignidad en el trabajo. El mensaje es tremendo, la verdad. Hemos llegado a un punto en el que tener un trabajo decente, con un jefe que te respete y un sueldo justo, se ha convertido en una fantasía. Algo tan lejano que es como si te transportaran a otro mundo. Vamos, lo que se dice un isekai laboral, pero en toda regla. Pero cuidado, que no todo es escapismo. Estas historias no están solo para soñar. También son un espejo, y a veces un espejo muy afilado, de las ansiedades que provoca el trabajo en el mundo real. Y es que el anime no se corta un pelo a la hora de mostrar el lado más oscuro de la cultura de empresa. Se atreve a tocar problemas sistémicos que tienen consecuencias muy reales y en algunos casos hasta fatales. El caso más extremo es sin duda el karoshi, es decir, la muerte por exceso de trabajo. Y esto no es una metáfora, no es una exageración, es una realidad social tan bestia en Japón que se convierte en una especie de sombra que planea sobre muchas de estas historias. Un recordatorio constante del precio humano que se paga por esa cultura de la productividad a cualquier precio. Y un ejemplo genial de cómo se canaliza esto es Retsuko, la protagonista de Agretsuko. Por el día es una contable modélica, supereducada, calladita, pero por la noche desata toda la rabia que lleva dentro contra sus jefes y su trabajo aburridísimo, cantando death metal a todo pulmón en un karaoke. Es simplemente la catarsis perfecta. Vale, entonces, si juntamos todas estas piezas del puzzle, ¿qué es realmente la oficina en el anime? ¿Qué representa al final de todo? Pues resulta que es un espacio increíblemente versátil. Por un lado, es el escenario ideal para que surja el amor. Por otro, es un espejo que nos devuelve el reflejo de nuestras propias ansiedades laborales. Y finalmente, es como un lienzo en blanco para pintar nuestras fantasías profesionales, el deseo de respeto, de reconocimiento, de encontrar una comunidad. Así que al final queda claro que estas historias de oficina son mucho más que un simple entretenimiento. Nos lanzan una pregunta directa. ¿Qué dice todo esto, toda esta ficción sobre el trabajo, acerca de la realidad que vivimos día a día en nuestros empleos? Es una pregunta potente y quizá una que deberíamos hacernos un poco más a menudo. Bueno, vamos a meternos de lleno en el análisis de hoy, que tiene miga. Hablemos de Maruo Nakano, el padrastro de las quintillizas. Un personaje que, seamos sinceros, casi siempre se lleva la peor parte. Pero, ¿es de verdad el malo de la película? Esta es más o menos la idea general con la que parte casi todo el mundo. Y lo curioso es que para empezar a darle la vuelta a esta idea, tenemos que empezar por lo más obvio, por lo que salta a la vista, su increíble cantidad de dinero. Al principio de la historia, la imagen que se nos da de Maruo es la del típico antagonista frío y forrado de pasta que se interpone en el camino de las protas. Es como un muro, una figura de poder que parece totalmente inalcanzable. Oficialmente, sobre el papel, esto es lo que sabemos de él. Un profesional de un éxito rotundo, con una responsabilidad enorme, no solo en su trabajo, sino también, y esto es clave, en casa. Y ahora, atención a este dato que es fascinante. Investigando un poco, la comunidad de fans ha estimado que su salario anual como director de un hospital de primera en Tokio ronda los $400.000. O sea, una auténtica barbaridad de dinero. Y claro, toda esa riqueza se ve, se nota en el día a día de las quintillizas. Y esto al principio lo que hace es reforzar esa imagen de un proveedor muy poderoso, sí, pero también increíblemente distante.
Da la sensación de que intenta llenar su ausencia a base de talonario. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Y si toda esa fachada de frialdad, de ser un ricachón inaccesible, esconde algo mucho más complejo, mucho más profundo. Vamos a empezar a rascar porque debajo hay una historia totalmente diferente. Porque es que para entender a Maru, primero hay que entender su tragedia personal. Es aquí donde empezamos a ver las primeras grietas en esa armadura de hombre de éxito implacable. Es que esta cronología es demoledora. Pone sobre la mesa la cadena de acontecimientos que le cae encima. De un día para otro, no solo tiene que afrontar la pérdida de la mujer a la que amaba, sino que de repente se encuentra siendo padre soltero de 5 niñas, y todo esto mientras dirige un hospital. Una locura. Esta reflexión de un fan es que lo clava. Resume a la perfección la presión interna tan brutal que debe de sentir este hombre. De repente, deja de ser una figura fría para convertirse en alguien trágico. Un tipo que lucha por mantener una promesa, pero que siente que está fracasando a cada paso que da. Y esa promesa nos lleva directamente a una de las teorías de los fans más potentes sobre Maruo. Una teoría que, si es cierta, lo cambia absolutamente todo. Redefine por completo sus motivaciones y su relación con Rena. Aquí está la clave de todo. La comunidad de fans plantea algo muy potente, que su matrimonio no fue una historia de amor, sino un acto de generosidad y sacrificio casi inimaginable, todo para proteger a las niñas. Vamos a desglosar esta teoría, porque es increíble. Es un acto de bondad totalmente calculado. Él, como médico, sabe lo que va a pasar. Sabe el destino horrible que les espera a las niñas, separadas en un orfanato. Y para cumplir el último deseo de una madre moribunda, decide sacrificar su vida y convertirse en su padre. Y este pequeño detalle para mucha gente es la prueba definitiva. Ese anillo no es el recuerdo de un amor perdido, sino un recordatorio constante, diario, de su deber, de la promesa que le hizo a Rena de proteger a su familia pasara lo que pasara. Pero la complejidad de Maruo no acaba en su tragedia. Vamos a pasar de la pena a su personalidad, porque hay una corriente muy fuerte entre los fans que dice que su frialdad no es maldad, sino una torpeza social, que hasta tiene su punto. Para entender su forma de actuar, hay que hablar del arquetipo tsundere. Es un clásico del anime, y Maruo encaja como un guante. El típico personaje que es un témpano de hielo por fuera, pero que en el fondo tiene buenas intenciones, aunque le cueste la vida demostrarlas. Este ejemplo es perfecto, es que es buenísimo. En lugar de decir, oye, he organizado este viaje para que lo pasemos bien, se tiene que inventar que le ha tocado la lotería. No puede admitir que ha tenido un gesto bueno, porque expresar sus sentimientos le resulta simplemente imposible. Esta cita lo resume todo a la perfección. No es que sea un mal padre, para nada, es que simplemente no sabe cómo ser un buen padre de la forma que todos esperamos. Sus acciones, aunque torpes, dicen mucho más que sus silencios. Y luego ya está la versión más extrema de la teoría, la que dice que Maruo es en realidad un genio estratega. Que cada prueba que le pone a Futaro, cada exigencia, no es para castigar, sino una forma retorcida de motivar a sus hijas para que se superen. Un genio incomprendido, vamos. Entonces, después de darle todas estas vueltas, ¿cómo juzgamos a Maru? Pues la clave, como casi siempre, está en comparar. Y es que la comparación es demoledora. Por un lado, un hombre que sin tener ninguna obligación de sangre se echó a la espalda una responsabilidad gigantesca. Y por otro, el que las abandonó a la primera de cambio. El contraste es brutal. Más claro no se puede decir. La aparición del padre biológico en la historia sirve, por encima de todo, para una cosa. Para que nos demos cuenta de que Maruo, con todos sus defectos, con su torpeza y su frialdad, es en realidad un héroe. Y ya que hablamos de héroes, esperad, que aún queda un detalle final. Una guinda para el pastel que conecta a este padre tan estoico con otro icono de la cultura popular. Pues sí, el mismo actor de voz que da vida a Maruo es el que pone voz a Kiryu Kazuma, el mismísimo dragón de Dojima. Pensadlo, 2 tipos duros, de pocas palabras, pero con un código de honor inquebrantable y un sentido de la protección hacia los suyos brutal. Es que no podría encajar mejor. Así que volvemos a la pregunta del principio. Después de ver su sacrificio, su dolor y su forma tan peculiar de querer, la respuesta ya no parece tan sencilla. Quizás no es ni un santo ni un sinvergüenza, quizás es simplemente un hombre que hizo lo que pudo en una situación que era, a todas luces, imposible. Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los escenarios más potentes y que más se repiten en el anime, el bosque. Pero a ver, no como un simple paisaje, ¿eh? Vamos a hablar de él como un lugar que está cargado de misterio, de poder y que tiene una personalidad arrolladora.
Es que no es solo una impresión, ¿verdad? En el anime estos bosques parece que respiran, que sienten. Vaya, que muchas veces juegan un papel tan crucial como el de cualquier protagonista. No son un simple fondo de pantalla, para nada. Son un personaje más con su propia voluntad. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa sensación tan real, tan palpable de vida? Es que la lista es increíble y abarca de todo. Piensa en el bosque en plena guerra de la princesa Mononoke y compáralo con el refugio mágico y entrañable de mi vecino Totoro. O el mundo enigmático de Mushishi, donde el bosque esconde criaturas que ni imaginamos. ¿Y qué decir del bosque protector de Somali y el espíritu del bosque? En todas estas historias, el bosque es mucho más que un lugar. Es sin duda el corazón de la trama. Entonces, ¿cuál es el secreto? Para entender de verdad por qué estos bosques se sienten tan vivos, tenemos que ir un poco más allá de la animación y bucear en las raíces culturales de las que beben todas estas historias. Y es que esta sensación no es una elección artística porque sí, no. Está metida hasta el tuétano en el sintoísmo. Es una forma de ver el mundo donde la naturaleza es sagrada. Cada árbol, cada río o cada montaña puede ser el hogar de una deidad o un espíritu, lo que se conoce como kami. Y justo dentro de ese universo de espíritus de la naturaleza, nos encontramos con los Kodama. Ojo, que no son simples fantasmas, ¿eh? Son la esencia misma de los árboles. Son, por así decirlo, los espíritus que les dan vida. Es que los Kodama son seres fascinantes. Muchas veces los vemos como esas figuritas pequeñas, adorables y pacíficas, pero no hay que dejarse engañar por las apariencias. También son guardianes muy poderosos que se van a vengar si su árbol sufre algún daño. Y esto, Estudio Ghibli lo clavó en La princesa Mononoke. Capturó esa doble cara a la perfección y los convirtió en un símbolo inolvidable de que el bosque tiene conciencia. Esta frase del principio de la película es que lo resume todo de una manera brutal. No estamos hablando de simples cuentos de hadas. Es la idea de un mundo donde lo humano y lo divino conviven en la naturaleza y donde cortar un árbol puede ser literalmente un sacrificio. Claro, si estos bosques están vivos y habitados por espíritus, su personalidad no iba a ser sencilla. Para nada. De hecho, es súper compleja y a menudo contradictoria. Nos enseña dos caras que son totalmente opuestas. Esta dualidad es la clave de todo. Por un lado, el bosque puede ser un refugio, un lugar lleno de paz y de maravillas. Y por otro lado, puede convertirse en un laberinto de peligros mortales, con sombras que acechan por todas partes. Es un lugar de extremos, es un santuario y a la vez es una prueba de fuego. En su faceta más amable, como en Mi vecino Totoro, el bosque es un santuario en toda regla, un lugar donde la inocencia de ser un niño permite ver esa magia que los adultos ya no ven, o en Piano no Mori, donde en lo más profundo del bosque hay un piano abandonado que solo un niño de corazón puro puede hacer sonar. O pensemos en Somali y el espíritu del bosque, donde un golem, que es la personificación del bosque, se convierte en el protector de una niña. Pero luego está su cara más oscura, donde el bosque es un desafío. En los bosques de Inuyasha, por ejemplo, que están repletos de demonios y peligros ancestrales, cada sombra puede esconder una amenaza. O en animes como Mayoiga, donde el peligro no son solo los monstruos, sino el propio bosque, que parece dar forma a los miedos y los traumas de los personajes, obligándolos a enfrentarse a sí mismos para poder salir de allí. La naturaleza en estos casos actúa como juez. Y esta dualidad, esta doble cara de santuario y peligro, casi siempre nace de un conflicto central que se repite una y otra vez, la eterna lucha entre la humanidad y la propia naturaleza. La princesa Mononoke es, claro, el ejemplo perfecto. Aquí el conflicto es clarísimo y muy directo. Y no va de buenos contra malos, ¿eh? Va de dos formas de ver el mundo que chocan de frente. El avance imparable de la humanidad contra la resistencia de una naturaleza que se niega a morir en silencio. Y no es un caso aislado, ni mucho menos. En Midori no Mori vemos una historia muy parecida. Una niña, que al principio es bastante cínica y está desconectada de todo, acaba asumiendo su papel como guardiana del bosque para protegerlo de la amenaza de una presa que lo inundaría todo. Una vez más, es la lucha por el equilibrio. Bueno, pues si juntamos todas las piezas, los espíritus, esa doble naturaleza y el conflicto eterno, la conclusión a la que llegamos es bastante clara. Es que el bosque en el anime no es un decorado pasivo, para nada. Tiene sus propias intenciones, reacciona y participa de forma activa en la historia. No es el sitio donde ocurre la acción. Muchas veces el bosque es la propia acción, con su propia voz y su propia voluntad. El bosque juzga, protege, enseña, castiga. Funciona como un termómetro del estado moral del mundo de la historia. Cuando el bosque sufre, es una señal de que el equilibrio se ha roto por completo. Y cuando florece, es un símbolo de que hay armonía. Y aquí, yo creo,
está la idea final, la más potente. Estos bosques animados llenos de dioses y de monstruos no son solo fantasía. Actúan como un espejo que nos obliga a plantearnos una pregunta. Si los bosques de nuestro mundo, los de verdad, pudieran hablar, ¿qué nos dirían sobre nosotros? Una pregunta que, la verdad, se queda resonando mucho más allá de la pantalla.